Los compuestos orgánicos sencillamente son aquellos que en su estructura inicial poseen carbono. Todos aquellos compuestos cuya cadena principal esté hecha a base de carbono es un compuesto orgánico, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos carbono 6, H12O6. A ver, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto? Carbono 6, H12O6. Es un compuesto muy conocido por nosotros en biología. No, ¿cómo se llama el compuesto? El compuesto. A ver, el compuesto orgánico. Estamos hablando de compuestos orgánicos. ¿Cómo se llama? Glucosa. Glucosa, exactamente, la glucosa. ¿Ok? La glucosa. La glucosa es un compuesto orgánico sencillamente porque su estructura inicial está hecha a base de carbono. La teoría o el concepto dice que los compuestos orgánicos sencillamente se diferencian de los otros compuestos, en este caso los inorgánicos, por el hecho de presentar carbono en su estructura. ¿Y cómo represento yo a través de una fórmula semidesarrollada este compuesto? Sencillamente yo coloco carbono 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿verdad? Que son este número 6 que está acá, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Luego me dice que tiene 12 átomos de oxígeno, de hidrógeno, ¿verdad? 3. A ver, lo vamos a colocar mejor para que no se vaya a confundir. Este C6 significa que hay 6 átomos de carbono. ¿Ya? Este H, que es hidrógeno, nos indica que hay 12 átomos de hidrógeno. Y por último, el oxígeno nos indica que hay 6 átomos de oxígeno. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes cuál será la masa molecular para este compuesto, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cómo trataríamos de calcular una masa molecular a partir de un compuesto orgánico? Primero tendríamos que ver los elementos o los átomos participantes, ¿verdad? En este caso sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Segundo, tendríamos que conocer la masa atómica de cada uno de los elementos. Recuerden, chicos, masa molecular hace referencia a la molécula. Y una molécula sencillamente es una estructura que está formada por 2 o más átomos. Entonces, cuando hablamos de masa molecular, tenemos que calcular la masa de todos los átomos participantes y luego sumar al final todas esas masas para obtener una masa molecular. Entonces, lo que haríamos para calcular la masa molecular, en este caso de la glucosa, es sumar las masas atómicas de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Si yo sumo la masa atómica de cada uno de estos elementos, por ejemplo, yo sé que el carbono es 12. ¿Verdad? Carbono es 12. El hidrógeno tiene 1. ¿Verdad? Yo les estaba colocando un ejemplo sobre este compuesto orgánico que es la glucosa, ¿sí? El cual es C6H12O6. Sabemos claramente que al leer la fórmula de la glucosa vemos que en su estructura hay 6 átomos de carbono. Luego les preguntaba cómo nosotros podemos calcular la masa molecular a partir de este compuesto orgánico. Y sabemos que la masa molecular hace referencia a la cantidad de átomos que están presentes en esta molécula. Sabemos que los átomos presentes son 3. Está el carbono, que es este que está acá. Está el hidrógeno, que es este, y está el oxígeno, que es este, ¿verdad que sí? Si ustedes revisan la tabla periódica van a encontrar que cada uno de los elementos químicos posee una masa atómica, que es el peso que normalmente representa cada uno de los átomos. Esa masa atómica cambia según el elemento químico al cual hagamos referencia. Por ejemplo, la masa atómica en su tabla periódica del carbono aparece como 12, ¿ok? La masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 16. Entonces, si en alguna pregunta sobre el ser bachiller o el EAES nos comentan sobre el calcular la masa molecular, sabemos que la molécula, para empezar por allí, una molécula sencillamente es la estructura que se forma cuando se unen 2 o más átomos, ¿verdad? Si esto es un átomo y esto es otro y esto es otro, entonces tenemos claro de que esto es una molécula. Ahora, la masa molecular, sencillamente lo que vamos a hacer es calcular la masa atómica de cada uno de los elementos participantes, ¿sí? Y al final
hacemos la sumatoria para poder obtener el valor total del compuesto, que sería en este caso la glucosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que la masa atómica del carbono es 12. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos átomos de carbono participan en la formación de la glucosa? A ver, ¿cuántos átomos de carbono participan en la formación del compuesto orgánico glucosa? 1, 2, 4. ¿Cuántos átomos? 6. 6 átomos, exactamente. 6, carbono 6. Entonces, al yo tener o al conocer la masa atómica del carbono, ese 12 lo voy a multiplicar por el número de átomos que están en el compuesto y voy a obtener un resultado. Ese resultado va a ser 12 por 6, ¿cuánto es? A ver, 12 por 6, 72. Muy bien, entonces tenemos 72. Entonces, este número 72 va a representar la masa atómica total del carbono dentro del compuesto de la glucosa. Y lo mismo vamos a hacer con los demás elementos. El hidrógeno tiene 12 átomos dentro de la glucosa, entonces el hidrógeno lo vamos a multiplicar por su masa atómica, que sería 12 por 1, 12. ¿Ya? Y por último, el oxígeno, que su masa atómica es 16, lo vamos a multiplicar igualmente por el número de átomos presentes en el compuesto, que serían 6. 16 por 6. ¿Cuánto es 16 por 6? 96. 96. Muy bien. Entonces, luego, al ya obtener cada valor de la masa atómica de los elementos participantes, lo único que tengo que hacer es sumarlos. Entonces, sumo 96 más 12 más 72. ¿Cuánto da eso, chicos? 180. 180. Entonces, en este caso, la masa molecular de la glucosa es 180. ¿180 qué? Gramos sobre mol, o también lo podemos determinar como unidad de masa atómica, UMA. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como nosotros podemos calcular la masa molecular de un compuesto que haga referencia en los exámenes o en la prueba de 0 bachiller. Otra cosa que les voy a decir, y es importantísimo, siempre en los enunciados de las evaluaciones o de las preguntas, siempre hay un distractor, siempre, ¿ok? Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos sencillamente en lo que realmente nos preguntan y luego visualizar las opciones para saber cuál es la correcta. ¿Ok? Eso es importantísimo. Enfocarnos y visualizar siempre para poder obtener la respuesta correcta.